por favor, para que puedan aceptar. Vamos a proceder a compartir la pantalla. Por favor, me confirman que todo esté en orden. Me confirman, por favor. El día de hoy tenemos 2 horas de clase. ¿Se puede visualizar? Sí, sí, se ve, ingeniero. Ayúdenme, voy a empezar a tomar listas, ¿sí? Acosta Eric. Michael Steve Chafla. Presente. Wendy Carolina Coyaguazo. Presente. Ah, perfecto. Jocelyn Coyaguazo. Carmen Yolanda Contreras. Presente, ya, ingeniero. Jairo Ismael Guamán. Presente, ingeniero. Mayra Elizabeth Izquierdo Paguay. Presente. Jefferson Javier Hachero Eras. Presente. Cristian Giovanni Juanacio León. Presente. Patricia Verónica Juncal Chauca. Soy la Alegría Lema Lema. Dayana Alexandra López Gómez. Presente. Lilibet Anabel Muñoz Curillo. Lenin Patricio Ordóñez Castro. Adriana Esmeralda Pacheco Jacome. Ariel Fernando Sadigua Salina. Presente. Adriana Estefanía Sanango Calva. Presente. William David Vázquez Condo. Presente. Daisy Abigail Vázquez Torres. Presente. María Dolores Sinchiris Hualpa. Presente. María Zoraida Zumba Castro. Presente. Listo. Un pequeño detalle antes de iniciar clases, estimados estudiantes. Lo que vamos a tener presente es que de los 3 primeros días, del 16, 17 y 18, como ustedes pueden ver, todos están con asistencia, independientemente si no participaron o no. Estos temas por el particular de la energía eléctrica, todos tienen asistencia, entonces esto no va a perjudicar en sus calificaciones. De igual forma, el tema del día de ayer me sirvió para tomarles lista y el día de hoy arrancamos con un nuevo tema. Me estaba olvidando para colocar estos particulares. Inge, disculpe, el día de ayer yo no asistí a clases porque no tenía energía eléctrica. Ya. Listo, no habría problema, estimado Cristian. Les voy a mostrar para que quede igual en evidencia que igual todos ustedes el día de ayer, justamente por estos particulares, todos se encuentran con el total de asistencia. Si se fijan, todos se encuentran con asistencia, ¿sí? Esto es para evitar cualquier particular. Como ustedes bien saben, en mi asignatura, ya cuando estemos en la etapa presencial, por favor, yo igual voy a dar hasta unos 10 minutos de holgura de tiempo para que puedan ingresar a nuestra clase. El día de mañana que tenemos 1 hora, por favor ya tengan presente, vamos a retomar la presencialidad. Y el día de mañana vamos a tener nosotros nuestra prueba diagnóstica. ¿Sí? Y ahí ustedes, por favor, traerán igual sus materiales y vamos a tener esta actividad.
Se suponía que el día de hoy, de acuerdo a lo que se había programado, íbamos a tener nuestra diagnóstica virtual, pero por la misma necesidad de llevar a cabo todas las actividades con documentos físicos de las actividades de ustedes, igual con el tema de la socialización que se llevó a cabo del PEA. Entonces vamos a tener esto. Sí. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño recuento. Hasta el día de ayer, estimados estudiantes, se llevó a cabo una pequeña actividad en la que todos ustedes nos ayudaban para que podamos ir trabajando en conjunto respecto a términos sencillos para definir qué es el trabajo para cada uno de ustedes. Y efectivamente, muchos de ustedes han colocado la palabra responsabilidad. Tuvimos 31 respuestas de todos los participantes, pero no resta todo lo demás que ustedes han colocado. Ninguna de las respuestas son equivocadas. Por ejemplo, luego de responsabilidad, lo que tuvimos nosotros como siguiente palabra mayormente mencionada es la palabra ingreso. Muy bien. De acuerdo a lo siguiente, también tenemos que es un esfuerzo, es una actividad física, aunque no necesariamente. Hablamos de una actividad, hablamos de qué es una actividad, estamos redundando aquí. Hablamos de proyectos, una obligación, hablamos de características y cualidades, que es una honestidad, el esfuerzo humano genera un beneficio, conjunto de actividades. Tenemos actividad, actividad, actividad. Tenemos capacidad, es empleo, es una ganancia, labor cotidiana, futuro, puntualidad. Volvemos al tema de cualidades, actividades intelectuales. Por supuesto que sí, si tenemos física también es una actividad intelectual. Se producen bienes. Por el trabajo desempeñado se va a ganar un sueldo. Como ustedes bien mencionan acá, también tenemos dinero. Es una necesidad. Hablamos también de actividades por acá. Profesión, progreso, desempeño, un derecho que tenemos. Se producen bienes y es parte del futuro. Esto está muy bien. Todos ustedes han colocado términos bastante claros, pero el día de hoy vamos a poder colocar. Yo les voy a pedir que me ayuden con la lectura. Son algunas diapositivas. Esto es un pequeño repaso de lo que habíamos avanzado hasta el día de ayer. Señorita Sinchiris, ayúdeme por favor con la lectura. El derecho laboral en el Ecuador. La OIT del 2001 le define conjunto de actividades humanas remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustentos necesarios para los individuos. La Declaración de la Filadelfia, de 1944 señala que el trabajo no es una mercancía y todos los seres humanos sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad, economía y en igualdad de oportunidades. Perfecto. Muchas gracias, señorita. ¿Quién me ayuda con la lectura? Ariel, por favor. No se le escucha, está con el micrófono apagado. Ahí se escucha. Sí, muy bien. Muchas gracias. Dice, por su parte, la Constitución de la República del Ecuador de 2008 consagra que el trabajo como un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras en pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y desempeño de un trabajo saludable, realmente escogido y aceptado. Ujú. Con base en esta disposición constitucional, el Código del Trabajo ecuatoriano, en su artículo segundo, establece: el trabajo es un derecho y un deber social. 2005, 16 de diciembre, artículo 2. Perfecto. Nos vamos a detener ahí. ¿Qué ocurre, estimado? A ver, por acá teníamos... Todavía no me familiarizo con los nombres. Si me equivoco, por favor, me corrigen. El señor Guamán González. Ayúdeme con la lectura de esta lámina, por favor. El derecho laboral en el Ecuador.
La normativa interna acoge las disposiciones de la OIT y consagra al trabajo como el medio imperioso para que el ser humano logre satisfacer sus necesidades elementales y afirmar su identidad y dignificar su existencia. Se Ujú. establece, por lo tanto, que el trabajo es aquel esfuerzo físico o mental de un ser humano que aporta a la consecución de un objetivo común, en correspondencia a una gratificación económica que le permite un desarrollo pleno en los distintos ámbitos de su vida, su realización personal y profesional, hechos que fundamentan el principio de que todo el trabajo debe ser remunerado. Correcto. Ahí me voy a detener un ratito. ¿Recuerdan ustedes qué quiere decir OIT? ¿No? Carmencita, usted creo que sí estaba recordando. ¿Qué quería decir OIT? Licenciado, será organización Organización Internacional del del Trabajo. trabajo. Correcto, sí. Muchas gracias Ya por... no. Sí, efectivamente, la Organización Internacional del Trabajo, como habíamos conversado el día de ayer, nos ampara a nivel internacional para que se coloquen las directrices que nos van a permitir a todos los países miembros poder regular, poder ir armando progresivamente las necesidades, las actividades y sobre todo con qué características se van a definir la labor. En este caso, nosotros en el Ecuador tenemos un documento, como ustedes ya lo vieron más abajo, estamos hablando acerca que en el territorio ecuatoriano nosotros tenemos una normativa interna, tal cual como indica. Y aquí, como ustedes bien colocaron en los demás términos, estamos colocando atribuciones, responsabilidades, también existen prohibiciones en su momento para ciertas características que se establezcan aquí. Adicionalmente a ello, en la lámina anterior se hace mención a qué. Aquí existe un derecho económico, porque cualquier labor que nosotros estamos desempeñando va a tener pues una retribución, pero recordemos que no siempre va a ser económico, también puede ser en bienes. Pero de todas formas, cualquier actividad, cualesquiera, va a tener siempre su grado de dignidad, va a tener siempre una cualidad de respeto. Entonces, siempre cuando ustedes tengan presente ello, todo oficio, toda profesión debe ser dignificada. Aquí es muy importante que cada uno de ustedes tenga esto presente, ya que no solamente se queda a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, sino que también existe dentro de nuestra Constitución la disposición específica para que cada uno de nosotros tengamos en el Ecuador conocimiento a través del Código de Trabajo, que esto es un deber, es un derecho que tenemos acceso. Y obviamente dije que deber porque es un deber social. Porque obviamente todos nosotros aquí, inclusive, ¿cuál es el deber? ¿Cuál es el trabajo de un hijo? La tarea, la responsabilidad que tiene es estudiar. Muchas de las veces, entonces, cuando nosotros tenemos esta facilidad, y en el caso de nosotros como instituto, ustedes tienen una responsabilidad adicional que es estudiar, pero en cambio se les brinda un derecho, que es el derecho a la educación. Y sus actividades van a ser académicas, por lo tanto, todo su ejercicio va a ser mental. ¿Y cuál va a ser su retribución al finalizar todas estas actividades? Pues su título. Considérenlo más o menos una línea en este sentido. Pero ustedes que son estudiantes en proceso de formación académica y profesional, ustedes van a tener las capacidades al finalizar todo su proceso académico para que lleguen a ser tecnólogos en contabilidad o en su caso van a ser tecnólogos, sí, efectivamente, tecnólogos en contabilidad. Ahora bien, recapitulando estas tres láminas, ¿qué tenemos? Que el trabajo es un esfuerzo humano, es físico o intelectual.
Aquí va a estar aplicado a la producción u obtención de la riqueza, entendiendo riqueza no solamente al tema material, sino también riqueza intelectual, porque siempre vamos a tener nosotros comprendiéndole como es un bien y un servicio. Adicionalmente, tenemos que toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ahí tal vez en el concepto que se estaba trabajando entre todos el día de ayer, no se hizo mención al tema del tiempo. El tiempo es clave, porque, por ejemplo, ustedes, ¿cuánto tiempo tienen presente que va a durar su carrera? 2.5 años, ¿verdad? Entonces, ya está establecido un tiempo para cualquier actividad. Si es que nosotros vamos a la tienda, el tiempo que se demora una transacción para comprar, así sea un chicle, ya se genera una dinámica económica. Entonces, hay algo. Pero recordemos, cómo está fabricado, cómo está desarrollado, cómo se implementó, cómo se puso un producto dentro de un plástico. Entonces, ese plástico tiene un costo. El material, el ingrediente, el componente que se encuentra allí en ese chicle, en ese compuesto, ¿cuánto me cuesta cada cosa? Y ahí entran ustedes, porque efectivamente ustedes tienen que cuantificar, tienen que ir midiendo cuánto me vale, cuánto me cuesta un producto. De igual forma, vamos con otro ejemplo. Si es que habla acerca del rendimiento, el trabajo habla de rendimiento. Un trabajo bien realizado es mejor puntuado. Un trabajo bien realizado también por su calidad, ustedes lo van a ver no solamente en excelente, bueno, malo, pésimo, etcétera. Ustedes pueden cuantificar, pueden cualificar, porque existen siempre características tanto cualitativas como cuantitativas. Y vamos también con el tema de ocupación de conveniencia social o individual dentro de la licitud. Si es que estamos hablando de que puede ser conveniencia social o individual, recordemos que dentro del PEA el día de ayer estábamos hablando, existen contratos grupales y también contratos individuales. Tal vez alguno de ustedes conozca el término de un contrato por servicios ocasionales. Eso va a ser un tema a futuro dentro de nuestras otras unidades. Pero es muy necesario que tengan presente que si es que es individual, va a estar descrito siempre en documentos legales, como son los contratos o los mismos convenios, que aparece ahí la palabra contrato individual o contrato grupal. Tienen diferentes características, pero no es lo mismo que todo un equipo de ensamblaje de un vehículo tenga las mismas características que una sola persona realizando una actividad. Pero, por ejemplo, lo que ustedes sí pueden identificar en el trabajo, que eso fue desarrollado a nivel de un grupo y lo otro a nivel individual. ¿Está claro hasta ahí? Diana. Sí. Perfecto. Vamos a ir adentrándonos un poquito más en nuestro tema que estamos tratando de ir empatándonos con nuestro cronograma de actividades. ¿Quién me ayuda por allá? ¿Quién no ha intervenido todavía? A ver, vamos a alguien que tenga la cámara apagada. Soy Lita, por favor. Está con el micrófono apagado. Para poder establecer el origen del derecho de trabajo, se debe remontar desde los principios de la humanidad, en vista de que las Creo que está movilizándose en su carrito, la compañera Zoila. primeras relaciones de trabajo en la antigüedad se basan en la esclavitud institucional que colaboraba al ser humano en el mismo nivel que un objeto. Para conocer su necesario revisar la historia. Correcto. Ahora tenemos que entender que el concepto general ya tenemos una vaga idea, pero para llegar a la actualidad siempre hay que tener presente que todos hemos tenido una evolución en la parte del trabajo, ¿no? Entonces, para poder hablar coherentemente,
Tenemos que conocer qué es lo que pasó con nuestros antepasados, qué es lo que ocurrió años atrás para que nosotros lleguemos a la actualidad y tengamos un documento que nos diga, efectivamente, aquí me dice que yo tengo esto, esto, esto. ¿Ustedes creen que antes del trabajo realmente era colocado como un derecho de las personas? No. Antes, en cambio, lo que le trataban era a nivel de esclavitud. ¿Qué ocurría con la gente de raza negra? Ellos eran tratados como esclavos. Vamos a compartir ahora un video para que pueda esclarecerse un poquito más este tema. Hola, vamos a hablar de la evolución histórica del trabajo y del origen del derecho laboral. El trabajo es una actividad tan antigua como el ser humano. Sin embargo, el derecho laboral no aparece hasta el siglo XIX, a partir de la Revolución Industrial. Veamos la evolución histórica del trabajo a lo largo de la historia, que está marcada por 4 figuras. La esclavitud. Los esclavos eran propiedad de sus amos. No se les consideraba personas, sino cosas, con lo que el dueño podía hacer lo que quisiera con ellos. La servidumbre. Los siervos ya se consideraban personas y podían poseer bienes. Trabajaban la tierra del señor feudal y estaban ligados a ella. A cambio, el señor feudal les ofrecía protección. Los gremios. En las ciudades, los artesanos y comerciantes se organizaban en grupos cerrados llamados gremios. En cada oficio, estas asociaciones estaban integradas por 3 niveles. Los maestros, que eran los dueños de los talleres, los oficiales, que hacían un trabajo especializado a cambio de un salario, y los aprendices, que trabajaban a cambio de alojamiento y comida. Por último, el proletariado. Se producen grandes innovaciones tecnológicas y aparecen grandes fábricas que requieren de mucha mano de obra, lo que atrae a las ciudades a grandes masas de personas sin recursos procedentes del campo, surgiendo una nueva clase social, los obreros o proletarios. Al haber muchos más trabajadores que puestos de trabajo, se imponen unas condiciones laborales dramáticas. Ejemplos de estas condiciones son las siguientes. El trabajo infantil está permitido a cualquier edad, incluso en las minas. La jornada laboral tenía entre 12 y 19 horas diarias. El salario era muy reducido, por lo que para poder sobrevivir la familia había que poner a trabajar a los hijos. No había descanso semanal, todos los días eran laborables. Tampoco había vacaciones anuales. Tampoco había protección social. En caso de accidente o enfermedad no había derecho a asistencia médica, ni medicinas, ni se cobraba. Tampoco había seguridad e higiene. No existían normas para prevenir y proteger la salud. En cuanto a los derechos colectivos, estaba prohibido hacer huelga e incluso pertenecer a un sindicato. Para protestar y cambiar estas condiciones, los trabajadores se unen, dando lugar al movimiento obrero y a la lucha de clases. Finalmente, el Estado tiene que intervenir dictando leyes protectoras para asegurar la paz social, lo que conlleva el nacimiento del derecho laboral, que regula las relaciones laborales, limitando el poder del empresario y protegiendo a la parte más débil, el trabajador. Perfecto. Creo que ahí queda un poquito más claro cómo fue un poco la evolución. Nosotros en esta unidad vamos a seguir avanzando en la misma dinámica. Este era nuestro video. Entonces aquí, el derecho laboral en el Ecuador es muy interesante ver cómo también va asumiendo todos estos temas de la parte histórica. Porque si bien nosotros tuvimos el componente de esclavitud, yo les hice el ejemplo de la gente negra, pero nosotros en Latinoamérica tuvimos también esta parte de esclavitud. Entonces, eso está arraigado en algunos de las historias, en algunos de los relatos que nos van comentando cómo fue de poco a poco llegar a una independencia.
llegar a unos procesos en los que ya no va a existir tal esclavitud en el que las personas eran concebidas como cosas. En la parte de la historia, obviamente aparecen castillos porque deben recordar que cuando existían las guerras, las batallas y todo, también había gente que no estaba ubicada dentro de los castillos. Imagínense ustedes, si cierran un momento los ojos, se van a poder imaginar tierras por doquier, árboles, sembríos, y todas estas personas no estaban centradas donde estaba el castillo. Tenían su pequeña casa en las montañas, pero todo eso era territorio del señor feudal, como hace mención. Entonces, si llegaba algún enemigo y tenían que atacar para poder poseer esas nuevas tierras, justamente las tropas, los ejércitos salían en defensa. Entonces ocurría otro particular. Yo te doy esta parcela de tierra, pero te voy a proteger. Y los productos que tú saques de esa tierra me pertenecen. Así que en ese momento, en el feudalismo, ya existía pues una relación de trabajo de empleado a empleador. No con estos nombres, pero sí se generaba ya una dinámica laboral. Luego, recordemos que antes de llegar al dinero, papel que nosotros tenemos, antes existía algo. Eran las monedas. Y antes de eso, ¿qué era? El trueque. ¿Qué es el trueque, Cristian? Es el intercambio de cosas o de negociación entre dos objetos. Correcto. Entonces, si nosotros tenemos ese concepto súper claro del trueque, actualmente, ¿qué está ocurriendo? He visto muchos grupos en Facebook, he visto muchas iniciativas en varios lados en los que dicen, tengo un marcador, ¿quién me da algo de mejor valor? También he visto esos reels, esos videos de algunos youtubers que dicen, con un espero yo quiero llegar a tener una casa. Entonces, de a poco, ellos van generando una dinámica de trueques hasta llegar a algo de mayor valor. Pero antes, ¿qué tenían? Yo tengo mi funda de verduras, tengo mi funda de hortalizas. Y otra persona decía, yo tengo aquí leche, yo tengo huevos, yo tengo aquí carne. Y ahí empezaban con los trueques. Y luego, eso es con un bien material, pero en cambio, si es que ustedes recuerdan, ya para ir sumando un poquito más, decían que habían ebanistas. Y hasta la actualidad, nosotros teníamos el tema de las jerarquías, ¿no? El maestro. En los temas de construcción, muchos sabemos que existe el maestro mayor. También existen los oficiales y los aprendices. Pero ahora vamos a la parte académica. Los aprendices, ¿a qué nos equivalen? A todos nosotros cuando hemos tenido que aprender algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Somos practicantes o somos pasantes? Entonces, solamente son términos. Y actualmente el practicante no tiene una remuneración, pero los pasantes sí. ¿Y cómo esto se esclarece? Se esclarece a través de los contratos o a través de los convenios. Entonces ya llega, antes de estos contratos o convenios, ya llega la parte del dinero, el papel moneda. Y cuando ya llega la parte de comunismo, entonces empiezan ya las asociaciones, los grupos. Si antes indicaban que no teníamos una forma de poder tener un día de descanso, porque todos los días eran laborables. Imagínense ahora trabajar 20 horas sin poder dormir y encima que al día siguiente ya tengo que de nuevo estar de pie. Entonces se sindicalizan, piden a las autoridades o a los entes reguladores que se norme y que coloquen ellos sus deberes, que antepongan las necesidades. Imagínense también qué es lo que ocurre. Las mujeres no tenían acceso al trabajo, porque el trabajo lo realizaban en casa. Y actualmente esos trabajos ya son reconocidos y nosotros también estamos obligados a estar también con ciertos beneficios. Estos beneficios son de por ley, los seguros, la atención médica. Al menos esto ocurre en Ecuador. Hay otros países obviamente que no, pero aquí como estamos en la materia de laboral en Ecuador, lo vamos asentando.
A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura? ¿Quién no ha participado? Wendy, por favor, ayúdeme con la lectura. El derecho laboral en el Ecuador. Dentro de la realidad nacional, bajo la influencia de los, ¿qué dice? Disculpe, de los hechos internacionales con el transcurrir histórico de la independencia. Esto en 1830 se constituye en el Ecuador como república. El Congreso Constituyente redactó, aprobó y promulgó la primera constitución política de la República del Ecuador, que mantenía relación con los derechos y remuneraciones de los trabajadores, el sistema colonial. Sí, correcto. Esto es ya lo que pasa, si es que todos nos estamos ubicando en esos tiempos en los que ya terminó la esclavitud, ya terminó el feudalismo, ya terminó el capitalismo y llegamos al comunismo. Esto nos va a permitir que el Ecuador también se acople, se amolde para que tengamos nosotros conocimiento que efectivamente el Ecuador ya es un país independiente. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que nosotros basarnos en las normativas internacionales porque nadie se va a inventar el agua tibia. Entonces, lo que sí vamos a tener es una normativa que nos permita regular todos estos derechos. Y aquí en el Ecuador, antes de que se acabe el enlace, y les voy a enviar otro enlace una vez que se termine esto, vamos a tener nuestra primera actividad. Por favor, ya vamos a dividirnos en grupos. Vamos a tener que realizar una actividad de acuerdo a esta evolución normativa en materia laboral. Aquí tenemos una línea de tiempo y aquí empieza cómo a nivel del Ecuador nosotros aquí hemos evolucionado con la normativa hasta 1938 con el Código de Trabajo. ¿Sí? Luego de la segunda parte del siguiente video que tenemos acá, vamos a tener unos 10 minutitos para que puedan levantarse, que puedan tener una nueva conexión y poder continuar con el tercer video de estas 2 horas de clase. ¿Sí? Nos vamos a desconectar.